Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, la iglesia más hermosa, la iglesia más ungida, más linda. Es que tú eres lindo, tú eres linda. Mira a alguien y digo, dile a alguien, tú eres lindo, tú eres linda. Sí. Yanimi, díselo, tú eres bella. Ya, sí. Y yo estoy seguro, Cindy, tú eres bella. ¿Ah? Mi hija es preciosa. Mírala allá. Sí. Yo la parí por la pestaña. Sí, son idénticas. A esa nena yo la parí por la pestaña. Eso es lo que ella dice. Pero no le pregunten de quién tú eres porque te dice que es del gato. Cuando era chiquita, pues Cindy, ¿de quién tú eres? Del gato. Yo, ¿cómo que del gato? Nunca entendí. Aplicabilidad, siempre y en todo lugar. La iglesia en Roma estaba formada por judíos y por gentiles. Existía el peligro de que un grupo mirase al otro con desdén. Los judíos a los gentiles a los judíos. Pablo, en consecuencia, destaca que no hay distinción entre griego y judío porque el mismo Señor es Señor de todos, y eso está en Romanos 10:12. También hoy es necesario que se subraye esta verdad, ya que en un sentido el hecho de que ante Dios todos los hombres son iguales no es de ningún modo reconocido universalmente. Ni siquiera la iglesia, triste es decirlo, ha tomado siempre en serio las plenas implicaciones de este principio. Y la primera pregunta es, ¿qué tú crees de lo que está escrito ahí? Te pregunto, ¿es verdad lo que estoy diciendo? Porque se supone que la iglesia sea diferente, ¿cierto? Pero ni siquiera en la iglesia podemos entender esta verdad universal. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. La pregunta, ¿eso es cierto? Sí. ¿Es cierto para nosotros? ¿Así es que nosotros vivimos? No. Y si tú opinas que no, ¿por qué no? Mira, hermano, esto ha sido un problema eterno de la humanidad. Hay gente que se siente superior a otra. Mire la historia de Estados Unidos. Yo fui a Estados Unidos por primera vez a los 16 años. Okay. Mi pana en la iglesia, en la escuela, era un negrito de Loíza. Se llamaba Domingo. Ese era mi pana. Negrito como Llanos. ¿Dónde está Llanos? Llanos. Así de negrito. Prende la luz para verlo. Mi pana. ¿Qué pasó? Ríete, Llano, para verte. Y Llano también es de Loíza. Cuando yo llegué a Estados Unidos, me encontré un shock cultural, algo que yo no conocía, desconocía totalmente, y me quedé como en shock. Porque donde yo fui a Estados Unidos fue a la ciudad de Miami. Iba por la avenida 27, subiendo para el norte con alguien, y empecé a ver como que se nubló todo, porque todos eran negritos. Y yo pregunté, porque este es el barrio de los negros. Y yo dije, perdón, sí, estamos pasando por el barrio de los negros. Y yo, ¿cómo que del barrio de los negros? No entiendo.
Porque en Puerto Rico, en todos los barrios, hay que blancos y negros. Ok, yo ver una mujer blanca con un negrito, para mí eso era normal. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos hay barrios de blancos y hay barrios de negros. Y si tú estudias la historia de Estados Unidos, tú te vas a dar cuenta de que hay una historia sobre eso, el Ku Klux Klan, y quién conoce a Martin Luther King, ¿ok? Y cuando tú estudias la historia de Estados Unidos, te das cuenta que habían unos autobuses y los negros se sentaban atrás, en serio, y habían unas fuentes de agua que eran para los negros y una para los blancos, igual los baños. Y en las universidades los negros no podían estudiar. En los deportes. ¿Sabes las luchas que tuvo Roberto Clemente? Porque eso se llama ¿qué? Racismo. Pues para algunas personas, especialmente para los del Ku Klux Klan, los blancos y los negros no son iguales. Cuando tú miras las películas de época medievales de los vikingos, te das cuenta que los hombres y las mujeres no son iguales. Las mujeres son para parir. Y en la realeza es para parir un rey. Y la mujer que para una chancleta tiene un problema. Tiene que parirle un varón. Entonces, tú te das cuenta que así es que funciona el mundo. ¿Los ricos son igual que los pobres? Pues no. Y entonces, vamos a estudiar la iglesia. ¿Alguien ha ido a una iglesia? Malí, ¿dónde está Malí? ¿No está Malí? No está Malí. Por donde vivía Malí, había una iglesia, la iglesia llamada del Velo. Yo prediqué muchas de ellas. Y cuando tú entras a la iglesia, a este lado están los hombres y a este lado están las mujeres. ¿Fuiste a alguna de esas? El Luquillo, en esa área, en La Gloria, en Trujillo Alto también hay varias de ellas. Porque se hace una distinción. En Israel no era diferente. Jesucristo vino a traer un mensaje claro. Delante de mi Padre todos somos iguales. Ahora, en la iglesia, así es que vivimos. ¿Alguien puede decir algo? ¿Por qué no? Deme algún ejemplo. Nos dividimos en clases sociales dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay favoritismos. Dentro de la iglesia hay corillos. No se mide a todo el mundo con la misma vara. Mira, desde que tú estás viniendo a la iglesia, la mayoría del tiempo te sientas alrededor de la misma gente. Hay gente que llevan aquí 10 años contigo y tú ni siquiera los conoces. Pablo tenía este problema, no me he salido de la carta, este problema lo había en Roma. Y la carta a los romanos nos trae un mensaje. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Ok. ¿Alguien ha ido a una iglesia donde hay una verjita en el altar? Sí. Ajá. Hay una verjita en el altar. ¿Por qué? Hay una separación. Mira, yo llevo 13 años diciéndote a ti que yo soy uno más. Y eso me cuesta. ¿Sabes por qué me cuesta? Porque la gente malinterpreta eso y se creen que me pueden hablar a mí como le hablan a los demás. Y que me pueden tutear y que pueden faltarme el respeto. Y ese es un riesgo que yo me corro. Porque yo pienso que le estoy hablando a gente bien inteligente que van a hacer la diferencia de mi posición.
Porque yo nunca he dicho aquí que yo soy diferente a ti. Siempre yo he dicho que esto no es un altar, aquí no se matan animales. Pero, los ministros de altar. Bueno, los ministros de altar, los ministros de la silla, los ministros del merendero, los ministros del pasillo, los ministros del carro, los ministros del... ¿Sabes? Cuando tú eres ministro, tú no eres ministro de altar, tú eres ministro. Y entonces hay como una separación. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento había el sumo sacerdote, los sacerdotes, habían 3 lugares, los atrios. Tú sabes que en el templo había una pared de separación. Y los gentiles no podían sentarse con los judíos, so pena de muerte. El gentil que pasara al lado de los judíos lo apedreaban y lo mataban. Entonces, esa mentalidad de años todavía perdura en la iglesia. Ok. ¿Vamos bien? ¿Alguien puede tragar? ¿Alguien puede tragar? Delante de Dios, todos somos iguales. Pero no nos tratamos como iguales. Somos selectivos. No amamos de la misma forma a todo el mundo. Somos exclusivos. Mira, cuando esta iglesia comenzamos a establecer una visión diferente. Y hemos tenido muchos problemas por eso, porque la gente se resiste a eso. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros fuimos a una actividad donde se invitó toda la iglesia. En las actividades de la iglesia, a menos que no sea de matrimonio, pues van los matrimonios, pero van todos los matrimonios. Y cuando una actividad para la iglesia, pues va toda la iglesia está invitada, toda. Y yo me como lo mismo que se come todo el mundo. Usted me entiende, ¿verdad? ¿Sabe? A mí no me hacen un plato aparte. ¿Y te acuerdas cuando yo hacía la fila? Pero pastor, no, pues yo quiero hacer la fila. Déjame hacer la fila. Porque en la fila yo voy a hablar con alguien que a lo mejor yo no comparto nunca. Pues déjame hacer la bendita fila. ¿Cuál es el problema que el pastor no puede hacer la fila? Y esas cosas, pues que a algunas personas le chocan. Pero yo me di cuenta de algo. Y es que cogieron sillas y se juntaron para hablar. Y eso no está mal. ¿Tú sabes lo que está mal? Que hicieron un círculo. Piensa. ¿Y qué pasa con el círculo? Un círculo es algo cerrado. Y yo miré y tenían un grupo, que eso está bien, pero el círculo estaba cerrado. Y yo fui y le dije, con permiso, mi amor, ¿tú me das una oportunidad? Sí, y te puedes mover para acá, si echa la silla para acá. Y abrí el círculo. Y les dije, en esta iglesia no se cierran los círculos. Siempre hay espacio para otro. Y eso en la iglesia es un problemón, porque la gente empieza a sentirse rezagada, rechazada. Y el peor espíritu que puede tener mira, ¿tú sabes de dónde viene el espíritu de homosexualismo? Si se puede llamar, ¿qué? El demonio de homosexualismo. Del espíritu de rechazo. Por eso es tan difícil el divorcio para los hijos. Pero uno de los peores demonios que se le puede meter a alguien adentro es el demonio de rechazo. Una persona que se siente rechazada destruye su vida. Y es automático. Va tomando decisiones destructivas para sí mismo. No hay nada mejor que tú llegar a una iglesia y sentirte aceptado, parte de, incluido.
Porque la Biblia dice, Jesús hablando, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Y entonces pienso que como iglesia, nosotros debemos de pensar en eso. Todos somos iguales. Todos tenemos el mismo espíritu, la misma fe, el mismo bautismo. Todos. Tenemos diferentes responsabilidades. Pero delante de Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Dios no rechaza a nadie. Y entonces tú miras los evangelios y tú te das cuenta de algunas cositas de los discípulos, de los seguidores de Cristo. En una ocasión había un ciego de nombre Bartimeo y comenzó a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos lo mandaron a callar. Pero él gritaba más, pero lo mandaban a callar. No molestes al maestro. Pero ¿qué hizo Jesús? Se detuvo. No, tráiganmelo acá. Le trajeron niños y los discípulos los reprendían. Y la Biblia dice que Jesucristo se indignó y dijo, dejad que los niños vengan a mí. Y entonces, esa mentalidad es tan terrible y tan terrible que ha llegado a que congregaciones completas, ministerios completos, concilios completos, piensen que la salvación es exclusiva de ellos. Y algunos van a pensar, ok, quiero por favor, rapidito, que todas las mujeres en este lugar santo que tengan pantalones se pongan de pie. Hay concilios en el mundo y en Puerto Rico que todas ustedes van para el infierno. ¿En serio? Y los que tenemos barba estamos fritos. Y en pantalones cortos y chancletas, y en primera fila. Los que tienen gorra. Y en el altar, Juni, que no se te ocurra, te pudres en el infierno. Aldes. La pastora quiere el pelo largo, Juni, por favor, no te vuelvas a recortar. Tú estabas con maones y tenías ahí, en ese lugar santo. O sea, entonces, porque las mujeres de allá no son como ustedes. Las mujeres son santas. Tienen la falda larga y la lengua también. Perdón. Algunas, no todas. Sí, algunas. Entonces, piensa en lo que Pablo está escribiendo. ¿Sabe? Podemos ser diferentes. Podemos amarnos como nos ama Cristo, de verdad. Tú no me caes tan bien. Que de la forma en que tú hablas, no me gusta. Sí. Tú me caes bien. Tú sí. Hacho, pero tú no. Y entonces, nos tratamos igual. Ahí te dejo esa. Amamos solo a los que nos aman, amamos
compartimos solo con los que nos caen bien. Mira, hay gente que a veces no nos damos la oportunidad de conocer, pero cuando conocemos a esas personas, decimos, wow, lo que yo me estaba perdiendo. Hay personas con coraza que no, ¿sabes? No te permiten acercarte, pero cuando tú logras acercarte, tú dices, wow. Todo el mundo tiene cosas buenas y cosas que no son tan buenas. La gente a la que se dirige esta epístola estaba también expuesta a otro mal. La herejía de inferir que, visto que la salvación no depende de las obras, sino que descansa totalmente en la gracia, por eso el hacer buenas obras es innecesario. Mira, yo quiero que tú sepas que esto yo lo escribí hace un año. Esta clase yo la di hace un año en la universidad. Pero pasa lo mismo hoy. Y la escribí hace un año, pero hace 10 años es lo mismo. La gente, te lo repito, la gente a la que se dirige esta epístola también estaban expuestos a otro mal. La herejía de inferir que, visto que la salvación no depende de las obras, sino que descansa totalmente en la gracia, por eso el hacer buenas obras es innecesario. Eso es una herejía. En realidad, hasta podría llegar a ser un obstáculo para un desarrollo espiritual pleno. Si la salvación es el producto de la gracia, ¿por qué no, por medio de una vida de pecado, ofrecer a la gracia un amplio cambio para operar? ¿Por qué no continuar en pecado para que abunde la gracia? Romanos 6:1, ¿qué dice? Por ahí viene. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo refuta muy decisivamente este modo de pensar. Él argumenta que para aquellos que han sido unidos a Cristo, tal curso de acción es simplemente imposible, y que aquellos que piensan de otro modo obran bajo una perniciosa ilusión. El 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy también, especialmente en ciertos círculos fundamentalistas, se está propagando una especie de antinomianismo. Se nos dice que el creyente no está bajo la ley de modo alguno. En consecuencia, mientras él confía en Cristo como su Salvador personal, puede hacer más o menos lo que le plazca. Las obras no tienen ningún valor. ¿O acaso no dijo Pablo, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no de obra, para que nadie se gloríe? Mire, hermano, y aquí hay dos vertientes de esto. Okay. Santiago escribe que la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Santiago escribe, el capítulo 4, verso 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, complétenlo. ¿Ah? Le es pecado. Entonces, por favor, amado, miren, vamos a quitarnos esta idea. Vamos a quitarnos esta idea. Okay. Esta idea de que no hay que hacer nada. Y esto yo sé que va a chocar. Es bueno orar. Pero hay momentos que ni Dios quiere que tú ores. Te explico. Frente al mar rojo, Moisés, ¿qué hizo? Se postró. ¿Y qué Dios le dijo? No es tiempo de orar. Dile a ese pueblo que marche. Hay momentos de orar y hay momentos de hacer. Hay momentos de actuar.
Si a mí me falta, gracias a Dios no me falta nada. Si a mí me falta mi amor, ora por mí y tráeme una compra. Y entonces, este cliché de estoy orando contra, qué bueno que estoy orando. Es bueno orar. Pero a veces es bueno que obrar. Porque te voy a ser honesto y va a parecer rudo, pero en verdad no lo es. Con tu oración yo no como. Hay momentos que yo estoy afligido y tú sabes lo que yo necesito, un abrazo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Porque lo dice la Biblia, todo esto es Biblia, nada de esto yo me lo invento. Cuando estuve enfermo, oraste por mí. No dice eso. Angelito, ¿qué dice? Cuando estuve enfermo, me visitasteis. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Ah? Cuando tuve hambre, ¿qué? Me diste de comer. Cuando estuve preso, ¿qué dice? Dime qué dice. Me visitaste. Entonces, Santiago, el hermano de Jesús, tiene razón. La iglesia es para eso, mi amor. La iglesia es para cuando tú veas un hermano en necesidad, lo ayudes. Le tiendas la mano. Le des un abrazo, le des un consejo. ¿O no? Entonces, a veces somos tan espirituales. El evangelio es práctico. Y hay momentos sublimes, hay momentos de intimidad con Dios y hay momentos bien espirituales, pero el evangelio es práctico. O Jesús no habló de una parábola del samaritano, porque pasó un sacerdote y siguió de largo, estaba ocupado, tenía prisa. Y un levita no se detuvo. El samaritano sí. ¿Y a quién Dios exaltó? Entonces, en esta iglesia de Roma habían esos dos problemas muy grandes. Son problemas grandes que hay dentro de la iglesia. La desigualdad. Aquí nadie es más importante porque predica más bonito. El 31 de julio, ¿quién predicó? Pastora Edna. ¡Boom! El 7, el domingo pasado, prediqué yo. Y boom. No lo puedo decir yo. El domingo que viene predica Angelito. ¡Boom! Y el 18 predica la pastora Laura. ¡Boom! El 28. El 28. Y el 4 de septiembre predica Malix. ¡Boom! Y yo predico qué sé yo cuándo. ¿Usted me entiende? Y yo me siento y me lo deleito. Y Rosa, no te me vas a escapar. No te me vas a escapar. Entonces, vamos a dejar la bobería y el ego y las cosas vanas de este
este mundo y de esta vida, que esto lo que hacen es daño. La Biblia dice, ¿sabe? Que estimes a los demás como ¿qué? Como inferiores a ti. No, como superiores a ti. Entonces todo está en la Biblia. Y la leemos. El problema, mira, el problema no es que la iglesia no lee la Biblia. El problema es que la iglesia no aplica la Biblia. Y el evangelio es práctico. Tú puedes leer toda la Biblia del mundo, pero si tú no aplicas, si tú no practicas, si tú no vives con tu vida física lo que la Biblia enseña, pues aquí no ha pasado nada. Dios me manda a perdonarte. Pues yo te perdono en el intelecto, en lo último de mi intelecto. Mi amor, no, yo voy donde ti, te digo, Ana María, perdóname. Es acción. Esa es otra. Perdono pero no olvido, es un disparate. Si tú perdonas, olvida. Entonces, son dos problemas muy serios. Y el otro problema que se relaciona con las obras es que la gente vive en la gracia y piensa que son graciosos. La gracia no es libertad para pecar. La gracia es todo lo contrario. Y la gracia exige más que la ley. Y te lo puedo probar. ¿Sabes? La gente piensa que la ley, pues, wow, es dura. La gracia es más flexible, más. ¿Tú crees? No, la gracia vamos más suave. No. La gracia es dura. La diferencia es que la gracia no lo haces tú, lo hace el que está dentro de ti. Te doy varios ejemplos. Un joven se acercó a Jesús y le dijo, maestro, rabino, ¿qué yo tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le contestó de dos formas. La primera, con la ley. Obedece todos los mandamientos de Moisés. ¿Qué él dijo? Todos los he obedecido desde mi juventud. Y ahí Jesús le dio una respuesta con la gracia. Mi amor, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué pasó? La gracia es más dura. La gracia es dura. Ahora, te voy a dar otro ejemplo de gracia. El joven, con la ley, no soltó un billete. Pero entonces se encuentra con Zaqueo. Zaqueo, baja, que hoy tengo que ir a comer contigo en la casa. Gracia, pura gracia. Zaqueo no se merecía nada. ¿Ok? Tan pronto Jesús llega a casa de Zaqueo, Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Eso es la gracia. Y te puedo dar varios ejemplos de que la ley es más fácil. Jesucristo dijo, con que dice la ley que si tú te acuestas con una mujer que no es tuya, adulteras. Eso dice que la ley. Pues yo os digo que el que piense en hacerlo ya adulteró en su corazón. En la ley tienes que efectuar el acto y en la gracia con solo pensarlo está frito. Piensa. Entonces, la gente piensa que vivir en la gracia es fácil. No.
Para vivir en la gracia, tú tienes que cumplir toda la ley. La diferencia es que ahora tú tienes adentro el que tiene poder y el que la cumplió. Pero la gracia. Te doy otro ejemplo. Ok. En la ley, ojo por ojo y diente por diente. En la gracia, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Y ora por los que te ultrajan. En la gracia es, si te piden la capa, dale la túnica. Si te piden que lleves una carga por 1 milla, lleva la misma carga por 2. Y si te dan en una mejilla, nada más que ponle la otra. Mire, hermano, el día que yo te diga que seguir a Cristo es fácil, te estoy mintiendo. ¿Tú sabes lo que es seguir a Cristo? ¿Lo has leído? El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día. Y sígame. Ah, no. Gracias, Angelito. Para, yo sabía, se me había olvidado. El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Porque la puerta no es ancha, mi amor, es estrecha y pocos entran por allá. Cuando yo me pare aquí un día y yo te diga, todo está bien, te estoy mintiendo. ¿Y Dios te va a prosperar? Sí, Dios te va a prosperar. ¿Y Dios te va a bendecir? Sí, Dios te va a bendecir. ¿Todo está bien? No. Seguir a Cristo, mi amor. ¿Quiénes han decidido seguir a Cristo? Ok. ¿Cuánto tú crees que cuesta seguir a Cristo? ¿Quiénes piensan que mucho? Todo. Seguir a Cristo cuesta todo. Todo es todo. Vivir en la gracia. Y esta gente pensaban la respuesta es esta. Citar a Pablo sin incluir todo el contexto es injustificable. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién cita Efesios 2, 8 y 9? Debe también citar el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, no podemos citar 8 y 9 y no el 10. Sí, por gracia somos salvos y esto es por fe y no es de nosotros, es don de Dios, qué bueno. Es para que nadie se gloríe. Pero somos también hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, mi hermano. Si usted piensa que usted es cristiano, que usted persevera en una iglesia y que no le toca hacer buenas obras, usted está equivocado. Nos corresponde servir, nos corresponde ayudar, nos corresponde, mire, esto es bien fácil. Hay cristianos que están a la mitad. Te explico. Aman a Dios con
toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Hasta ahí, wow. Pero hay que decir el final. ¿Cuál es el final? Y a tu prójimo como a ti mismo. No es un verso aparte, es el mismo verso. ¿Por qué tú crees que la cruz es para arriba y para los lados? Y a algunos se les que la Biblia también dice, ¿cómo es que tú te atreves a decir que amas a Dios al cual tú no ves, pero aborreces a tu hermano que ves? Y entonces somos demasiados espirituales y tenemos tremenda relación con Dios, únicamente con Dios. Bueno, yo he escuchado que no, a mí que me habla Dios. A mí ningún hombre me habla. Ah, ok, está bien. No, yo me someto solo a Dios. No, pues está bien. Ya, tremendo. Ajá. Pues se le olvidó que Jesucristo llegó al Jordán y Juan dijo, no, yo no te puedo bautizar. Y Jesucristo dijo, es necesario que se cumpla toda justicia, mi amor, bautízame. No, es que yo no soy digno de desatar tus zapatos. Se le olvidó que Jesús se amarró una toalla en la cintura y cogió una palangana y le lavó los pies a los apóstoles, dándonos una enseñanza. ¿Tú sabes por qué Cristo murió? Por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y entonces, ¿cómo nosotros, siendo cristianos, amamos a Dios, pero no amamos al prójimo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo? Ok, ¿alguien tragó? ¿Alguien quiere agua? En esta iglesia es difícil enseñar. Nadie dice nada. Pero ayer me lo explicaron. Ayer Ana María se votó en la reunión de líderes y me explicó, porque a veces yo me pregunto por qué a veces no hay expresión. No hay expresión. Ah, no es que están dormidos. No. Ella lo. Ah. I'm sorry. Yo me lo tengo que aplicar todos los días de mi vida. El día que yo no te pueda amar como yo amo a Dios, yo tengo un problema teológico serio. Sí. No. Y sé lo que dijiste. No estás dormida, estás exprimida. El Espíritu Santo te está exprimiendo, sí lo entiendo. Esto es aparte. Es aparte, te usé a ti de ejemplo. El día, Yolanda, que yo no te pueda amar y que yo no te pueda servir como yo amo a Dios y como yo le sirvo a Dios, yo tengo un problema teológico serio. Porque la teología de Dios, mira, las lenguas se acabarán. Las profecías terminarán. Pero el amor, Victoria, nunca dejará de ser. Nunca dejará de ser.
¿Qué hora es? Ponte sobre tus pies. Me avisan dónde me quedé. Me avisan dónde me quedé porque no me voy a acordar. Pienso que ya nos exprimieron suficiente. ¿Ah? Estoy contento. Estoy contento. Sí. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Nunca piensen que yo no tengo dominio propio o control de mis emociones. Yo tengo dominio propio y yo controlo muy bien mis emociones. Hay momentos que no soy yo. ¿Alguien entiende? No me mires a mí. Hay momentos que no soy yo. Hay momentos que yo voy a reaccionar y que yo voy a hablar cosas que aparenta, ay, el pastor se fue a la carne. No, mi amor. No se trata de eso. Es que hay cosas profundas en el interior del ser humano. Y Dios me ha dado a mí una capacidad impresionante para arrancarlas, para confrontarlas. Y eso no es mío, eso vino del cielo, eso Dios me lo dio, yo ni lo quiero. Y cuando me toca usarlo, no estoy ni cómodo. De ahí salió, estoy contento. Sí. Si logramos, el Espíritu Santo y yo, si logramos hoy que uno entienda de qué de verdad se trata esto, que pueda quitarse el cartridge de la religiosidad y el legalismo que todos hemos sido expuestos desde pequeños y pudiéramos abrirnos, renovar nuestro entendimiento y abrirnos a un vino nuevo para este tiempo. Y ya la clase terminó, ahora estoy predicando. Un vino nuevo que no se puede echar en odres viejos. Que todo se trata de amor. Que todo se trata de empatía, de comprensión. Que todo se trata de ponernos en los zapatos del otro. Que todo se trata de entregarnos en un amor y nos van a lastimar. Cuando tú lo entregas todo, te lastiman. Cuando en el pastorado tú eres un asalariado y no te importa, es fácil. Pero cuando te importa, cuando lo sientes, cuando te entregas, cuando no tienes reservas, te van a lastimar. Porque amar es un riesgo. Riesgo de no ser correspondido. Riesgo de que tomen ventaja de ti. Riesgo de que te lastimen. Pero cuando tú estás dispuesto a asumir riesgo para que Dios, a través de su espíritu, te llene
de esa revelación que se necesita hoy en esta generación, donde la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Cuando tú te resistes, no, yo no me voy a enfriar. Mi amor va a permanecer. Podemos hacer un cambio. Podemos ser una iglesia diferente. Mira, el amor ágape, cuando llega a tu vida, escucha, no importa la ofensa que te hagan, no te duele. Ni te molesta. Porque las primeras palabras de Jesús en la cruz fueron: Padre, perdónalos. Porque su amor era tan grande que él comprendió que aquellos hombres no sabían lo que hacían. Los insultos no te duelen. ¿Sabes por qué? Porque tú ves a la persona que te insulta con tanto amor que lo que sientes es misericordia, pena, lástima. Porque su nivel está tan bajo y está en un hoyo tan profundo, porque el que insulta a otro, ahí es donde está. Y tú eso lo reconoces. Pero en vez de pisotearlo, en vez de enterrarlo, te doblas, extiendes tu mano y lo sacas. Y conviertes ese insulto en una bendición. Pero lo único que logra eso es el amor. Porque el amor vence el orgullo. El amor es lo único que vence el ego. El amor te mata. Toda la carnalidad que pueda haber en ti la liquida. Y florece Cristo. Y cuando eso pasa en tu vida, ganaste. Por eso el escritor de esta carta dijo: he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe y ahora estoy listo para ser sacrificado. Angelito, voy con Cristo. Ahí llegó Pablo. Me van a matar, estoy ready. Ya yo cumplí. Un hombre que era un asesino de cristianos fue transformado por el amor. Antes de terminar esta transmisión, repite la oración del amor. Esta es la oración del amor. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto, hoy yo te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenidos a la familia de Dios.